what you want to. Please don't be polite, cause I like your attitude. Let's forget about a curfew, cause all that is stuck in my head is me and you. Both speeding, my heart is racing, but I'm not sure I wanna pace it, cause it only does this with you. El episodio de hoy no podría iniciarse en otro lugar que no fuese la mismísima calle Vega de Saldías, otorgamiento que la ciudad de Chillán le brinda en honor a esta gesta de patriotismo. Empalmaremos luego con la ruta N55, la misma que nos lleva hacia los nevados de Chillán y por donde nos cruzaremos con la comuna de Pinto y la localidad del Rosal, esta última nuestro punto de destino. Por este bello y sinuoso camino nos dirigimos hacia el lugar exacto donde ocurrió el combate, cuyo nombre lo recibe porque se desarrolló en el paraje llamado Vega de Saldías. Todos los años la comunidad se encarga de conmemorar su aniversario con desfiles y locuciones frente al monolito ubicado en el punto cero de este hito. El combate Vega de Saldías fue un enfrentamiento militar librado el día 10 de octubre de 1821. Esto en el contexto de la guerra a muerte en la fase final de la independencia de Chile. Quédense hasta el final y acompáñenme en este nuevo relato al estilo de Maravillas de Ñuble. El 21 de julio de 1821, el general chileno Ramón Freire llegaba a Concepción desde Chillán y encargaba el mando del Ejército del Sur al coronel José Joaquín Prieto. Posteriormente, el 4 de agosto seguía su camino hacia Santiago capital, acompañado por el comisario militar Juan Castellón y su secretario Bernardo Osorio. Entre sus objetivos estaba el conseguir más recursos para las tropas en el sur, ya que estaban en un estado paupérrimo con sus batallones diezmados por los rigores de la campaña, pues el gobierno de Bernardo O'Higgins le había dado prioridad a la expedición libertadora del Perú. Prieto no había perdido el tiempo. Durante el año anterior había dado muerte en una emboscada a Manuel Turra, uno de los lugartenientes de los hermanos Pincheira. Por la misma época, la guarnición y población de Chillán malvivían gracias a ínfimas raciones de trigo, mientras que los realistas gozaban con grandes cantidades de provisiones gracias a sus actividades corsarias en la costa de Arauco. A finales de agosto llegó la noticia de la entrada de José de San Martín en Lima y con esto la caída del virrey Pezuela, por lo que el coronel Prieto escribió el 4 de septiembre una carta desde Concepción a Benavides para que éste cesara sus acciones porque ya desaparecido el poder monárquico en el Perú, su lucha era inútil. 3 días después le respondió que seguiría luchando.
El jefe de las montoneras realistas estaba decidido. Esta vez no atacaría Concepción, marcharía directamente hacia Santiago. Pero antes debía vencer la fuerte división que Prieto tenía en Chillán. Ese siempre fue su objetivo final. Tanto era su optimismo en conseguirlo que el año anterior había escrito cartas al virrey peruano para solicitar que lo hiciera decapitar si no lograba tomarla. Luego de 4 jornadas, un espía patriota de apellido Maldonado, apostado en las colinas de Rere, divisó un gran número de balsas transportando a través del río Biobío a tropas realistas, quienes formaban la vanguardia española. No menos de 1.500 monárquicos participaron en la operación. Era la tercera vez que el caudillo sureño cruzaba el río en dirección a Chillán para intentar hacerse con la provincia de Concepción. El momento fue bien escogido, pues Prieto estaba más preocupado de un viaje hacia Florida, donde debía reunirse con el intendente interino de la provincia. A raíz de esto, el coronel canceló su viaje, le pidió al intendente sus mejores tropas y al cacique Venancio Coñepán, quien acampaba en Yumbel, sus guerreros para defender Chillán. El caudillo cruzó el río el mismo día acompañado de su escolta personal, siguiendo los pasos de los dragones realistas. En Yumbel se le sumaron los húsares de Bocardo provenientes de Quilapao, y en Tucapel, Juan Antonio Pincheira con 5 o 6 compañeros provenientes de su fortín, esto tras obedecer su llamado. Así, el 27 de septiembre, con no menos de 250 paisanos sumados a su tropa, acampó a orillas del Itata en el camino entre Concepción y Chillán, aislando ambas guarniciones y esperando atacar una a la vez. El 16 de septiembre, el coronel al mando José Joaquín Prieto salía desde Concepción y llegaba a Chillán 2 días más tarde. Así prepararía sus defensas ante un predecible ataque de los monárquicos. Los vecinos de Chillán recibieron órdenes de proteger sus familias, ganados y posiciones dentro de la plaza de armas. Así evitarían la furia de los monárquicos. Se construyeron fosos en las calles, parapetos y troneras en las paredes y tejados, trincheras de adobe y madera en las esquinas del cuadro defensivo. Se repartieron armas a los vecinos que sabían disparar. Se les pidió a las mujeres cuidar de la comida y hacer vendajes para el hospital. A nadie se le permitió salir de la ciudad. Por su parte, Benavides, después de haber cruzado el río Biobío, lo hacía ahora también por el Itata, que acampaba en un potrero entre Huechupín y Huape. Durante 2 días fueron vigilados desde las alturas de Coyanco por una avanzada de 40 dragones, estas ordenadas por el oficial Manuel Sañar. Pero los informes de esto eran incompletos, pues no podían aproximarse a saber el número exacto ni de cómo estaban organizados. Finalmente, el día 30 de septiembre, Prieto envió a 4 montoneros a espiar el campamento enemigo. Estos montoneros patriotas eran identificados como el macheteado Rodríguez, Alejo Lagos, Salvo y Monsalve. Estos llegaron con Sañartu y en la noche se aproximaron a los realistas. Al amanecer del 1 de octubre, llegaron a la planicie donde estaba el enemigo y, sable en mano, atacaron a 4 oficiales que iban a un rancho a almorzar. 3 monárquicos huyeron al verlos, pero el capitán realista José Miguel Neira se quedó y le disparó a macheteado, fallando y recibiendo de su rival un sablazo en la cabeza. Pero antes que Alejo Lagos le ultimara, pidió piedad. Le llevaron ante el coronel Prieto y, creyendo que iba a morir, le dijo al oficial todo lo que deseaba saber, pero no fue ejecutado por decisión del mismo coronel. Esto desagradó a Macheteado, quien afirmó haberlo traído vivo solo para confesar y exigió después matarlo a machetazos. Enterado de la captura de Neira, Benavides ordenó marchar hacia Chillán, llegando este y sus tropas a las 8 horas del 2 de octubre. Prieto salió a flanquearlo en las zonas menos inundadas, porque por las lluvias primaverales solo se podía cruzar por algunos puntos. Además, el coronel debía intentar compensar su inferioridad numérica, pues apenas contaba con 600 soldados. El caudillo respondió formando sus tiradores en columnas para presionar por los diferentes pasos, pero estos fueron recibidos por fuego de artillería y fusileros. El gran bullicio de los vecinos y guerreros mapuches que había en Chillán, sumados a los ataques de guerrillas de Niego, Machenga y Macheteado, intimidaron y forzaron a los atacantes a retirarse con algunos heridos. Al mediodía, Benavides convocó a un consejo de guerra en el Monte Urra. Se decidió enviar una carta al coronel patriota convocándolo a luchar en campo abierto en 2 horas. Esto con la esperanza de que abandonara sus sólidas posiciones, pero Prieto ni siquiera le contestó. Comunicado de Benavides a Prieto, fecha 2 de octubre de 1821. Bajo este concepto,
¿Tendrá usted la bondad de salir con sus tropas a exterminar de una vez por todas los únicos restos de soldados que le quedan por vencer, cuya resolución espero sea dentro de una hora y en el paraje que mejor le acomode? En la inteligencia que de no verificarlo, experimentará todos los rigores de la guerra y oscurecerá las glorias que tiene adquirida en la larga serie de triunfos, dejando en la faz de la historia la negra mancha de cobarde. El 6 de octubre cruzaba en dirección al norte del río Ñuble por el vado de Nahuel Toro. Cuando llegó, se dedicó a saquear y amenazar la localidad de San Carlos. Simultáneamente, su retaguardia empezó a ser acosada por tropas enemigas. Ocupó la primera villa sin resistencia. A la jornada siguiente, atacando una casa grande en el camino que conectaba San Carlos con Chillán, cerca del paso de Cocharca de propiedad de Miguel Soto, quien dirigió exitosamente la defensa de su hogar. Esta nueva derrota llevó a Benavides la noche del 8 de octubre a volver a la cordillera cruzando de vuelta del Ñuble por el vado de Cato. En esa oportunidad perdió mucha gente porque las aguas estaban crecidas por las lluvias. Siguió por los montes Chillanejos con rumbo a Tucapel, vencido y despreciado por sus lugartenientes. Creyéndose perseguido por sus enemigos, el día 9 continuó la retirada bajo una feroz tormenta. En cambio, en Chillán el 7 de octubre llegaban al mando del coronel Santiago Díaz el batallón número 3 Carampangue, los cazadores del comandante Cruz, una compañía de jinetes veteranos de Concepción, un puñado de guerreros del cacique Coñepán y 2 cañones. En total eran aproximadamente unos 600 hombres. Con este refuerzo Prieto abandonó su actitud defensiva y salió a cazar a su enemigo. Al amanecer del día 8 ocupaba el balseadero de Cocharcas, con la intención de cruzar el Ñuble y forzar una batalla campal en los llanos de San Carlos.